Esto es Torre Fuerte. Continuando con la serie, Elementos de una iglesia que crece, escucha el mensaje, la ayuda a los necesitados, con el pastor Arturo Muro. Estamos en el cuarto domingo de una serie que se llama Elementos, una iglesia que crece. Fundamentada en Hechos, el capítulo 2, versículos 41 a 47. La primera iglesia establecida que se describe ahí en Hechos 2 en adelante fue una iglesia hermosa en la ciudad de Jerusalén. No hermosura física, sino hermosura espiritual. Si leen esos primeros capítulos, los 7 de Hechos, se van a dar cuenta que era una iglesia singular. Y también era una iglesia ejemplar, que tiene principios para nosotros que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas y también a nuestra congregación. Las características o los elementos que esta iglesia tenía y ponía en práctica les hizo ganar favor con la gente, se nos dice en el texto, no solamente los creyentes, sino la comunidad en general. Y esos factores contribuyeron grandemente a un crecimiento explosivo que tuvo esa congregación en unos cuantos años, 4 o 5, de unos 120 a probablemente unas 20,000 personas en corto plazo. Uno de esos elementos era la manera en la cual se amaban, era la manera en la cual se ayudaban los unos a los otros. Y esto se describe en Hechos 2, 44 y 45. Si tienen ahí su Biblia o su teléfono con una aplicación de Biblia, Hechos 2, 44 a 45. Y dice ahí, todos los que habían creído estaban juntos. Qué precioso. Había una coinonía, una hermandad, una comunión, un compañerismo precioso. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El mandato más repetido en el Nuevo Testamento se encuentra en Juan el capítulo 13, versículo 34. Después vamos a regresar a Hechos. Y es cuando Jesús instruyó a sus discípulos y les dijo lo siguiente: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Este mandato de amarnos los unos a los otros aparece 11 veces en el Nuevo Testamento, 3 veces aquí en esta porción de Juan. La iglesia en Jerusalén tomó muy en serio este mandato y obviamente siguió el ejemplo de Jesús. Su generosidad y su compasión por los necesitados entre ellos claramente lo demuestra. El versículo 34 dice que este es un nuevo mandato. ¿En qué sentido es un nuevo mandato? En Levítico capítulo 19, versículo 18, aparece por primera vez el mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que no es la primera vez que la comunidad de creyentes, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, recibe un mandato de amar. Sin embargo, en este caso, la diferencia es que amamos como nosotros quisiéramos ser amados. Amamos como nosotros entendemos el amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el filtro es muy personal. Pero cuando Jesús dice, ámense los unos a los otros, como yo os he mandado, levanta la barra, pero muy, muy alto. Se repite 7 veces en el Nuevo Testamento: ámense los unos a los otros. Es el ejemplo que debemos de seguir en cómo debemos amar. El mandato más repetido de la Biblia es la marca de los cristianos, la señal de que somos hijos de Dios y hermanos en Cristo. Y esto es precisamente lo que declara en el versículo 35 de Juan 13 el Señor Jesús cuando le dice a sus discípulos: no solamente ámense los unos a los otros como yo os he amado, sin embargo dice en el versículo 35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros.
La característica de los cristianos más comentado en los primeros siglos, en círculos políticos, sociales, culturales, entre los paganos, precisamente fue esta característica, este elemento que los cristianos se amaban los unos a los otros. Muy diferente a cómo se trataban los que no eran creyentes entre sí. El amor entre cristianos. Un escritor cristiano del segundo siglo, por nombre Tertuliano, citó a un pagano de cómo ese pagano veía a los cristianos, los que seguían a Jesús. Y este pagano, no Tertuliano, el pagano dijo, mira cómo estos cristianos se aman entre ellos. Impactó el amor entre cristianos a un pagano para hablar bien de ellos, porque la iglesia era perseguida, no era bien vista, pero el amor impresionó tanto que un pagano dijo, mira cómo se aman, mira cómo se preocupan los unos por los otros, mira cómo se cuidaban los unos a los otros, mira cómo se consideraban los unos a los otros, mira cómo se trataban los unos a los otros. Nosotros no somos así. ¿Cómo lo están haciendo? Por lo tanto, el mandato más repetido de la Biblia debe de ser la práctica del creyente y también la práctica de la iglesia. Esta característica se ve claramente manifestada entre los creyentes de esa primera iglesia fundada en el día de Pentecostés en Jerusalén, cuando a los 120 se añadieron 3,000 personas más que, escuchando el evangelio predicado por Pedro, se compungieron de corazón, creyeron la palabra de Dios, fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. Y en un día la iglesia creció de 120 a 3,120. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No era vender un fondo común y de ahí tomabas lo que tú querías. No, era vender para aquellos que tenían necesidad, y el liderazgo de la congregación determinaba quién era el necesitado y qué era lo que necesitaba. Es evidente en esta primera iglesia que la prioridad para los creyentes no eran las cosas materiales. Porque cuando la prioridad son las cosas materiales, no fácilmente nos desprendemos de ellas, como aquel joven rico que preguntó qué debo hacer para entrar al reino de los cielos, y de repente todo de eso a los pobres y no podía hacerlo, porque no se podía desprender de las cosas materiales. Pero aquí no era lo prioritario, no que las cosas materiales no son necesarias, pero habían cosas más importantes, la necesidad de aquellos que estaban pasando por dificultades, que era por hambre, era por techo, por cualquier razón, y querían ayudarles. Estaban dispuestos a dar lo que tenían en cuanto a sus posesiones para que no hubiera necesitados entre ellos. ¡Qué hermoso! Y seguramente algunos se están preguntando, bueno, ¿y esto lo tenemos que hacer todos? ¿Pastor, va a pedir dinero el día de hoy? No. No era obligatorio, no hay ningún mandato que eso era lo que tenían que hacer. Fue espontáneo, una reacción por la dirección del Espíritu Santo en ellos, que ocasionó que esto sucediera, que fue fuera de lo normal. Los que vendían propiedades y bienes lo hacían voluntariamente, motivados por compasión hacia sus hermanos en Cristo necesitados. ¿Y cómo sabemos que no era voluntario? Bueno, en Hechos del capítulo 5, no pongan sus Biblias ahí, se lo cuento. Había una pareja, Ananías y su esposa Zafira, que parece que eran personas que tenían propiedades. Vendieron una de esas propiedades, tomaron el dinero de esa propiedad y se lo dieron a los líderes espirituales de la comunidad. Pero el Espíritu Santo ahí reveló algo a Pedro, y Pedro viene y lo regaña, porque resulta ser que, habiendo vendido la propiedad en un precio, tomaron ese dinero, reservaron una parte para ellos y dieron otra parte, pero dijeron a todos, lo que vendimos todo es tuyo. O sea, una mentira. Y los reprende porque no mintieron al hombre, sino a Dios, al Espíritu Santo. Y él mismo le dijo, Pedro, ¿acaso no era tuyo antes de vender la propiedad? No tenías que venderlo, era tuya. Nadie te dijo que tenías que venderlo. ¿Acaso
Una vez vendido, no estaba el dinero en tu poder, pudieras haber dado el 50% y quedarte con el 50% y decir que este es el 50% y no era una mentira, era verdad. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Porque afectaba el testimonio de generosidad y compasión cuando entró la mentira a la comunidad y por eso Dios trató el caso tan severamente. ¿Quiénes eran estos necesitados de la comunidad en Jerusalén? No se nos dice, pero probablemente algunos de ellos eran parte de los que habían estado en el día de Pentecostés, esos 3,000 que se quedaron un tiempo y después de un tiempo algunos probablemente encontraron alguna fuente de empleo, pero otros se quedaron sin empleo y sin ingresos, no podían regresar a casa y había necesidad económica ahí para cubrir gastos seguramente. Inclusive Hechos el capítulo 2, antes de estos versículos que estamos viendo, describe a lo menos 13 regiones diferentes de donde vinieron al día de Pentecostés para celebrar la fiesta. Dice que habían partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, cretenses y árabes. Y todos esos venían para celebrar el día de Pentecostés, pero se convirtieron, 3,000 de ellos. Y después de un tiempo se quedaron sin dinero, posiblemente. Además, siempre en una multitud de ese tamaño hay pobres, huérfanos y viudas con necesidades materiales. Y de acuerdo a la costumbre de los judíos, se tenía muy en mente en ayudar precisamente huérfanos, viudas y extranjeros. Una vez al año se levantaba una ofrenda precisamente para poder ayudar, crear un fondo para ayudar a viudas, huérfanos y extranjeros en antiguo Israel. Y se ve claramente este problema, a lo menos con la viuda, en Hechos del capítulo 6, porque dice que en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, calculamos 20,000, se quejaron los judíos de habla griega, eso es, los judíos que vinieron de estas 13 regiones de afuera de Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés, que se convirtieron, se quejaban contra los de habla aramea, los judíos de Jerusalén, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, algo que sabemos es que habían bastantes viudas, tanto griegas como judías, que necesitaban ser alimentadas porque no tenían familia, obviamente que podían apoyarles, y se les daba comida diariamente. Pero por el crecimiento de la iglesia hubo una falta de organización y se descuidaron a las viudas griegas y no le estaban dando el alimento diario a comparación de las viudas judías. Y entonces hubo una situación que tuvieron que arreglar ahí, que gracias a Dios se arregló. Espontáneamente, guiados por el Espíritu Santo y motivados por el amor, sin ningún mandato, sin ninguna orden específica de parte de Dios para vender, algunos que tenían posesiones y propiedades empezaron a venderlas para usar el dinero de la venta para ayudar a los necesitados. Y este dinero se lo daban a los líderes, a los apóstoles, para que ellos pudieran determinar quién era el necesitado, qué necesitaba y poder administrar bien el dinero. Así lo dice Hechos, el capítulo 4, versículo 34, que dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Esa preocupación, iglesia, por las necesidades de los demás es la demostración de un verdadero amor. Había gran compasión e interés por ayudar al necesitado. Los creyentes por 2000 años han demostrado este amor los unos con los otros, porque han tenido gran compasión y misericordia para ayudar a los necesitados. Nosotros también, como creyentes y como iglesia, debemos de tener compasión por los necesitados a nuestro alrededor. En esta serie hemos hablado de elementos que hacen crecer una iglesia: la mesa del Señor, la alabanza, el compartir juntos o comer juntos con alegría y sencillez de corazón la semana pasada. Y hoy vimos un elemento que revela el corazón del Evangelio: el amor, la compasión y la misericordia. O como declara Miqueas 6:8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Dios de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Aquí en Torre Fuerte tomamos muy en serio esto y a través de los años se han levantado varios ministerios para ministrar precisamente a los necesitados. Hechos 2:45 dice que vendían sus propiedades, repartían según la necesidad de cada uno, porque la iglesia no solamente adoraba, también ayudaba. Hoy quiero que escuchemos algo más que teoría. Quiero que veamos cómo este versículo se está viviendo entre nosotros. Por eso vamos a escuchar a algunos líderes que están al frente de ministerios de misericordia en nuestra casa, porque una iglesia que crece no solo se reúne, una iglesia que crece se involucra. Como dice Santiago 1:26, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Leti Ruiz y Leti Farfán son las que coordinan el ministerio de Mujeres Torre, que se llama Viudas con Esperanza. Ambas son viudas. Leti, 20 años de haber enviudado, y Leti Ruiz, 8 años. Las acompañé en ese proceso. Conocen personalmente esta etapa difícil de la vida y creo que esto les permite dirigir y ministrar en una manera más efectiva para mejor impactar a las viudas. Veamos esta entrevista. ¿Cuánto tiempo lleva el ministerio Viudas de Esperanza? Pues más o menos, pastor, como 8 años. Nosotros tenemos desde hace 4 años que tomamos la coordinación de este ministerio, en el cual estamos felices, ¿eh? Hemos aprendido como no se imagina. ¿Cuál es la necesidad, Leti, específica que este ministerio está atendiendo dentro y fuera de nuestra iglesia? Pues, pastor, yo creo que una de las necesidades principales es que las viudas se sientan amadas, que tengan un lugar donde conocer al Señor, y si ya lo conocen, que continúen con ese crecimiento espiritual. Y a las que son de fuera, que no han asistido, pues alcanzarlas para este hermoso ministerio. Bien. Leti, las dos se llaman Leti. Sí, las dos. ¿Cuántas viudas en la actualidad están siendo alcanzadas por este ministerio? Pues entre 60 y 80, pastor. Ha sido increíble. Empezamos con 30, 40 y hoy en día cada vez hemos tenido que agregar más mesas. Y eso nos hace muy felices. ¿Qué sucede, Leti, en el corazón de la iglesia cuando decide no ignorar una necesidad como esta, sino acercarse a ella? Bueno, pienso, pastor, que estamos obedeciendo a un mandato del Señor, donde dice en su palabra en Santiago que la religión pura y sin mancha es acudir en las tribulaciones de los huérfanos y de las viudas, visitarlas, apoyarlas, estar con ellas. Entonces estamos obedeciendo al Señor en este mandato. Es un mandato que nos ha dejado. Muy bien. Si este ministerio no existiera, ¿qué estaría perdiendo nuestra iglesia como cuerpo de Cristo? Hay muchas bendiciones, pastor. Muchísimas bendiciones. Que solo cuando está uno dentro del ministerio se da uno cuenta cuánta necesidad hay en las viudas. Y lo más bonito que hemos aprendido es que en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, habla de las viudas en muchos versículos, en Santiago, en Job, en Timoteo. Entonces eso nos da una paz increíble. Demos un aplauso a estas dos mujeres y todo el equipo que ministra a las viudas con ellas. El pastor Gerardo Arellano, que está aquí a mi lado, es el responsable de dirigir 2 ministerios importantes en la iglesia. El primero es el de asimilación, que tiene que ver con el salón de bienvenida, con los invitados, tiene que ver con evangelismo, bautismos y discipulado, pero también un área muy importante y creciente se llama proyección social, en donde salimos de esta instalación para ministrar a necesidades en diferentes lugares. Entonces, específicamente lo voy a entrevistar hoy en el Ministerio de Hospitales. Gerardo, el Ministerio de Hospitales ha crecido mucho.
¿cuántos hospitales, equipos y voluntarios están involucrados? Gracias, pastor. Buenas tardes a todos, hermanos. Estamos hablando, a Dios gracias, que Torre Fuerte tiene presencia en 4 hospitales. Es el Hospital General del Norte, Hospital General de Cholula y Hospital General del Sur, y obviamente el Hospital del Niño Poblano, hoy Hospital de la Niñez Poblana. En esos 4 hospitales, pero son 6 grupos de voluntarios que los atienden. Esto significa que a Niño Poblano y al Hospital de Cholula se le visita 2 veces al mes. Hablando de voluntarios, pues no tenemos un número exacto, pero oscila en los 140 voluntarios, a Dios gracias. Muy bien. Yo me acuerdo que aquí afuera hay una mesa, ¿no? Así es, cada domingo. Si quieren informarse, aquí hay una mesa en donde pueden informarse y también pueden dejar cosas útiles para este ministerio. Así es. Muchas veces pensamos que ayudar es solo dar dinero. ¿Qué otras formas de ayudar son igualmente poderosas? Bueno, la dinámica de cada sábado consiste en presentarnos con la gente que está esperando resultados de sus familiares, indicándoles que estamos ahí por el amor que Dios pone en nuestro corazón para con ellos. Esto nos conecta con la posibilidad de compartirles el evangelio, aunque sea de manera breve, porque es en la calle. Pero aunado a eso, el resto de la dinámica viene siendo escuchar, oír a la persona en su angustia, en su necesidad, en su tristeza, orar con ellos y en lo posible darle un seguimiento. Esto es, si la iglesia vemos puede involucrarse en donar sangre y todo eso, lo compartimos en los grupos de la congregación. Tengo entendido que los coordinadores de cada equipo tienen una mesa que guardan en casa, que tienen que llevar cada vez que van al hospital, y ahí colocan ayudas para los pacientes y también algo para, materialmente hablando, para las familias en la explanada. Exactamente, la iglesia ha respaldado de una forma consistente al ministerio. Cada uno de los equipos voluntarios cuenta con sus mesas, mínimo se tiene una, a veces podemos hablar hasta de 3 mesas, carpa, más ahora con el sol que está fuerte, bocina, termos. El respaldo de la iglesia ha sido, insisto, frecuente. Se apoya por parte de la iglesia con una parte económica para que se prepare agua, café. Lo hemos dicho hasta en son de broma, ¿no? A veces pareciera más una fiesta como de 15 años, porque no solamente son las donitas, el pan, el juguito, sino las hermanas se esmeran tanto, y pueden ustedes ver desde pipián, a veces hasta taquitos de barbacoa. O sea, procuramos que la asistencia en la parte física también sea algo digno. Pero obviamente lo más fuerte es el que podamos darle acompañamiento a la persona y decirle que puede contar con nosotros en lo posterior. Entonces, en un sentido, es correcto asumir que están ayudando a los necesitados en forma espiritual, claro, forma emocional y en forma material. Sí, de hecho lo material viene siendo el gancho, si me permiten la expresión, el pretexto para acercarnos a ellos. Pero el ministerio está conformado no solo en la parte de los voluntarios que asisten cada sábado, sino hay un equipo conjunto que ora para protección espiritual y ora para las necesidades que vamos nosotros recabando, vamos haciendo un registro. Muy bien, por favor, de todos nosotros, dile gracias a todo el equipo, coordinadores, les felicitamos. Sí, aquí debe haber algunos hoy. Sí. Pero es a toda la iglesia realmente a la que se le da la gratitud, porque han orado, han donado domingo a domingo. No hay domingo en el que la mesa quede vacía, siempre hay o medicamentos, ropita, también la parte más importante, ¿no? Hay gente que todavía llega y dice, yo me quiero unir al grupo de voluntarios. Muy bien. Gerardo, ¿cómo has transformado este ministerio, tu propia vida y tu manera de ver la iglesia? La forma de ver a la iglesia Torre Fuerte ha cambiado, no de una mala percepción a una buena percepción, más podría yo decir el estar consciente del amor que existe en Torre Fuerte, de una forma más palpable. Mi vida ha cambiado de una forma también muy sensible. Hoy, cada vez que llego a dormir, digo, Señor, gracias porque lo hago en mi cama. Mucha gente lo está haciendo en el piso, en una silla, lo está haciendo de pie.
y llorando porque su familiar está delicado, ¿no? Entonces, la gratitud para con Dios se ha intensificado, y el reconocimiento a la labor de una iglesia tan grande, que por grande no es que sea impersonal, gracias a Dios se aprovecha este tamaño para, como lo estamos viendo, se involucra en diferentes ministerios. Gerardo, ¿qué has visto que sucede en la vida de los voluntarios cuando ellos sirven de esta manera y ven el impacto que están teniendo en las vidas de las personas? Pues de alguna forma lo que he compartido, o sea, ellos también, ya el que se involucren al ministerio hace evidente el corazón tan sensible que tienen, pero el estar cada sábado en un hospital nos permite regresar a la casa de ustedes con un mayor compromiso, una mayor gratitud y una mayor seriedad en cuanto a lo que Dios nos regala, la salud principalmente. Okay. Así es lo que dice Jesús, es más bendecido dar que recibir. Dar que recibir, Así es pastor. correcto. ¿De qué manera práctica puede cualquier miembro de la iglesia aquí presente sumarse a este ministerio? Bueno, principalmente consideramos 3 posibilidades. La de orar, usted puede unirse y decir, bueno, yo no puedo los sábados porque tengo trabajo, tengo estudios. Puede formar parte del equipo paralelo de oración por los voluntarios y por las familias a las que tratamos de ayudar. También puede ser a través de donativos, artículos de limpieza, cosas para comer que no se echen a perder, las podemos almacenar para en su momento entregarlas cada sábado. Y lo mejor, ¿no? El que pudiera decir, yo quiero estar en este hospital, queda cerca de mi casa, puedo estar un par de horas con ustedes, lo vamos a agradecer muchísimo. Muy bien, muchas gracias, Pastor No, Gerardo. al contrario. Démosle un aplauso. Gracias y un abrazo a todos, de verdad. Sería interesante saber si hay personas que están participando, son 140 voluntarios en este ministerio. ¿Se pueden poner de pie? Los que están aquí presentes, que están participando. Ándale, démosle un aplauso merecido a cada uno de ellos. Pueden tomar su lugar, por favor. El pastor David Pedraza es el pastor de familia. Además de contar con una licenciatura en Biblia y Teología y una maestría en Dirección de Negocios, también terminó una licenciatura en Psicología que le ha permitido tener un enfoque muy particular para ayudar a los necesitados en forma emocional y espiritual. Vamos a ver esta entrevista. David, ¿qué necesidades te motivaron a organizar un diplomado en consejería? Bueno, las necesidades básicamente fueron 2. La primera de ellas fue muy enfocado en que estaba teniendo muchos problemas para agendar a las personas. A veces un retraso de 3 hasta 4 semanas llegué a tener retraso en las citas y eso complicaba muchísimo la atención de las personas. Y lo otro es que pues no puedes ser especializado en varias áreas y muchas veces no era la persona más idónea para atender damas o niños, por ejemplo, que eran algunos de los casos que se me complicaban bastante. Muy bien. ¿Cuántas personas se graduaron del diplomado en consejería? Bueno, graduaron 35 personas, pero hoy mismo estamos activos con un promedio de 25 personas. La diferencia es que algunos fueron por otros propósitos a estudiar el diplomado, ya lo terminaron y ahora estamos trabajando con el equipo del Centro de Consejería con 25 personas. Bien, ¿podrías explicarnos cuál es la necesidad específica que este ministerio está atendiendo dentro y fuera de nuestra iglesia? Bueno, hay muchísimas necesidades, varios temas que tendríamos que atender y que podríamos explicar cada uno, pero básicamente temas de pareja, relación de pareja, todos los conflictos matrimoniales, comunicación, problemas de infidelidad, problemas de manejo de conflictos, finanzas, todo el tema de matrimonios. Un tema muy importante es la identidad en Cristo. Hay muchas personas que esta condición de su identidad en Cristo es un verdadero problema y una complicación, porque este es el inicio de muchas otras cosas. Problemas de personalidad y personalidad diferente a lo que muchos pensamos, es la suma de temperamento y carácter. Muchas cosas ahí se tienen que trabajar. Identidad en el sentido de
personal con respecto a su condición de vida, proyectos de vida, toma de decisiones, planes de vida. Hay tantas cosas, hay cosas de administración personal. Ahí están también algunos de los temas, temas de proyectos de vida, temas de finanzas, temas de manejo del tiempo, algunas cosas ya muy específicas, situaciones de abusos, situaciones de experiencias traumáticas, situaciones de vicios o situaciones de la infancia. Esto desencadena problemas de conducta y problemas de trabajo actual, que podríamos hablar muchísimo al respecto de cada uno de ellos, pero pues no, algunos de los temas que más o menos se manejan. Sin violar aspectos de confianza con aquellas personas que están siendo aconsejadas, ¿qué resultados en general has visto de este ministerio? Bueno, yo podría decir que fabulosos. Lamentablemente no es como normalmente se ve, porque hay personas que lo que necesitan es llegar al punto de tomar una decisión, y algunos deciden permanecer igual, algunos deciden cambiar y colapsar una homeostasis que venía funcionando, pero que era insana, que era complicada, y algunos necesitan tomar decisiones, y esa toma de decisiones son complejas. Entonces, aunque muchas personas no perciben el resultado como el resultado ideal, cuando la persona avanza hacia hacerse responsable de su propia vida, cuando la persona avanza a atender sus condiciones, esto da ya una apertura para que pueda seguir creciendo solo y no necesariamente dependiente de un proceso terapéutico. ¿Han visto algunas parejas que estaban teniendo problemas matrimonios que después de la consejería han podido restaurar su vida matrimonial con éxito? Claro, y este es uno de los grandes regalos que Dios nos da, no solo matrimonios, personas que en el temor de Dios, en el caminar con Él, en crecer en fe, han podido arreglar situaciones personales, familiares, de pareja, y cuando los vemos a ellos activos ya ministerialmente o sirviendo a Dios, es una bendición. Varios del centro de consejería han pasado por estos procesos y hoy mismo están para ayudar a otros. Después de uno de los primeros 2 servicios, una pareja se acercó conmigo, muy conmovida, precisamente para decir que están muy agradecidos que vinieron y estaban a punto de un divorcio, pero debido al centro de consejería pudieron restaurar su matrimonio y están muy felices juntos. Para eso son los cubículos de consejería que nosotros construimos. Gracias al pastor David y su equipo. Bueno, le quiero dar bienvenida a Adriana Ramírez, una mujer muy conocida, su familia completa en nuestra iglesia, que es la actual coordinadora del Ministerio de Mujeres Torre, que se llama Corazón a Corazón. Iniciado hace unos 14 años atrás, y ella lleva como 8 años como la persona coordinando a los equipos y a los voluntarios de este ministerio. Adriana, ¿cuál es la necesidad específica que este ministerio está atendiendo dentro y fuera de nuestra iglesia? Buenas tardes, pastor, y a todos. Básicamente la necesidad espiritual, pastor, porque tenemos mucha oración y proclamación del evangelio antes que cualquier otra cosa. Y en segundo lugar, atendemos la necesidad material que se pueda presentar. Nosotras abarcamos en Corazón a Corazón a las mujeres Torre que pasan por una situación crítica, urgente, dolorosa o difícil. ¿Qué tipo de ayuda y apoyo le han dado a través de estos años a las mujeres necesitadas? Primeramente, orando por las peticiones que precisamente nos comparten, nos hacen llegar, e inmediatamente tenemos un reglamento de que inmediatamente todo el grupo de voluntarias del equipo de Corazón a Corazón dispuestas se ponen a orar y agradecer por esas peticiones. Ya después, en algunos casos, se preparan despensas
En algunos casos también se les lleva comida o fruta o un mensaje de ánimo a través de una breve visita, y también en algunas ocasiones unas bellas flores para consolarlos ante la pérdida de algún ser querido. Pero quisiera aprovechar, pastor, de decirle que en tiempo de pandemia fue increíble la ayuda que se le dio a tantas personas. No solo se entregaron despensas, que gracias a los hermanos Juanitos Méndez Miguel nos hicieron favor de llevarlas hasta las casas, sino también se les apoyó gestionando atención médica, telefónica, gestionamos y se buscaron medicamentos, oxímetros, y en algunos casos se les proveyó para la renta de su llenado de su tanque de oxígeno, pastor. Wow. ¿Cuántas familias se han ayudado en estos últimos 6 años, incluyendo la pandemia? La pandemia. Pues en estos 6 años, a 1,000 familias aproximadamente, con 5,000 oraciones y casi 2,000 apoyos materiales. Gracias a Dios. Para lograr esto tiene que haber un buen equipo. ¿Cuántos voluntarios hay en este ministerio? 50, pastor. Bueno, no, ya somos 80 con la nueva área que tenemos ya. 80 voluntarios, pastor. Tengo entendido, Adriana, que también existe un ministerio dentro de Mujeres Torre que se llama Caminando Contigo, coordinado por Mel Domínguez. ¿Cuándo nació este ministerio? Sí, precisamente en febrero estamos cumpliendo 1 año. Hace 1 año, es un bracito de Dios, un brazo de Dios en el equipo de Corazón a Corazón, o sea, es otra área más. Somos 4 áreas, pero esta última área tiene 1 año, pastor, donde lo que se hace es acompañar espiritualmente a todos los pacientes que pasan por un proceso oncológico, ya sea en casa o en hospital, bueno, cuando nos los permiten, pero sobre todo, pastor, a los cuidadores que luego son los más olvidados. Amén. Adriana, Hechos 2:45, que fue el versículo que prediqué hoy, dice que compartían según la necesidad de cada uno. ¿Qué significa para ti personalmente este versículo hoy y como parte de la Iglesia Torre? Mire, pastor, aunque el equipo de Corazón a Corazón estamos al pendiente, cuidamos a las mujeres Torre, no somos autónomas. Sabemos que dependemos de una iglesia local y queremos, pues personalmente y todo el voluntariado, seguir el ejemplo de compasión de nuestro Señor Jesús, y empezando por los de casa, aquí en Torre Fuerte. Ahora, cada año en mayo tiene un evento especial. ¿Cuál es? En mayo es el evento anual de donación del equipo de Corazón a Corazón. Solo una vez todas las mujeres Torre participamos en un donativo económico, y ese donativo se administra durante 12 meses, pastor, para todas las necesidades urgentes que van presentando las mujeres Torre. Bueno, te felicito por la buena administración, pero me imagino que como estamos en febrero, ya empieza a bajar eso un poquito, ¿no? Sí, pastor, así es. Sí, ya a estas alturas estamos tratando de priorizar, a ver, ¿de veras o cómo le hacemos? Y ya algunas pues hasta de su propio dinero para lograr apoyar. Creo que podemos estar agradecidos sin mencionar nombres, que hay una familia del lado de Corazón a Corazón y una familia de mi lado personal que apoyan prácticamente mensualmente para añadir un poquito para que no se acabe el fondo. Sí, pastor, tenemos una bella dama que cada mes da un donativo para Corazón a Corazón, y fíjese que muchas veces esos dineros han logrado ayudar para terminar el año y poder seguir ayudando a nuestras queridas mujeres Torre y pues a muchos hermanos en necesidad. Última pregunta, Sí, Adriana. ¿De qué maneras prácticas puede cualquier miembro de la iglesia sumarse a este ministerio? Pues especialmente con sus donativos, sus aportaciones económicas, van a ser de mucha ayuda, pastor. Sí, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Demos un aplauso a Adriana Ramírez. Gracias, pastor.
Como pueden ver, estos ministerios y otros más, no tenemos tiempo de entrevistarlos a todos, están apoyando necesitados en forma espiritual, en forma emocional y también en forma material o física. Entre ellos, yo creo que sumamos unas 250 personas que son voluntarios en estos ministerios que he mencionado. Así que, iglesia, yo les felicito a ustedes que han estado sirviendo, los que ya no sirven pero están descansando, gracias por su servicio y gracias por el apoyo que ha dado la iglesia a estos diferentes ministerios para cumplir precisamente con ese amor al prójimo, para cumplir con ese ejemplo de Jesús, de amarnos como Él nos amó y especialmente tomar en cuenta los necesitados y entre ellos viudas y huérfanos. Hace tiempo atrás Torrefuerte estaba involucrado más bien en otras instituciones, pero con la pandemia se nos cerraron las puertas y poco a poco estamos retomando el camino. No estamos en la cárcel todavía, no estamos en el DIF todavía, pero esperamos que en el futuro cercano se nos abren las oportunidades, las puertas, para también ministrar en estos campos de personas necesitadas. Así que un aplauso a todos ellos. Bien, acompáñenme para orar. Padre, te queremos dar gracias por cada voluntario y el impacto que están teniendo ellos como nuestros representantes, nuestros pies y nuestras manos de misericordia y compasión al estar ministrando a estas necesidades dentro y fuera de esta instalación. Gracias, Señor. Bendecimos sus vidas y sus familias. También, Señor, te queremos pedir por todos aquellos necesitados con los cuales tú nos estás poniendo en contacto. Que tú, Señor, como Dios de todo, proveas lo necesario para poder nosotros ser instrumentos de bendición en sus vidas. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 22 22 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteid.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteid.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes, Facebook, ID Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram. Torrefuerte ID. Dios te bendiga.